Salut à tous! J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons étudier le verbe parler au présent de l'indicatif. ¿T'es prêt? Hola a todos y todas. Espero que estén bien. Hoy vamos a aprender el verbo parler, hablar en presente indicativo. ¿Estás listo? ¿Lista para empezar? Pues, empezamos. Le verbe parler, c'est l'un des verbes du premier groupe français. Alors, c'est quoi un verbe? Un verbe est un mot qui peut changer de personne, de mode, de temps et de voix. Le verbe comporte toujours un radical et une terminaison. C'est le radical qui donne le sens du verbe. El verbo parler es uno de los verbos del primer grupo francés. ¿Recuerdas? ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra que puede cambiar de persona, modo, tiempos y voz. El verbo tiene siempre una raíz y una terminación. La raíz es lo que da sentido al verbo. Je veux que tu saches qu'il existe 3 groupes de verbes en français. Les verbes du premier groupe ont leur terminaison en ER. Les verbes du deuxième groupe ont leur terminaison en IR. Les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers et la plupart de ces verbes se terminent par S, S, T, ONS, EZ, ENT au présent de l'indicatif. Certains changent de radical selon la conjugaison. Quiero que tú sepas que existen 3 grupos de verbos en francés. Los verbos del primer grupo tienen su terminación en ER. Los del segundo grupo tienen su terminación en IR. Los verbos del tercer grupo terminan por S, S, T, ONS, EZ, ENT en presente indicativo, aunque algunos verbos cambian según la conjugación. Ya que calentamos, comencemos con el verbo parler en presente. El verbo parler, hablar, forma parte de los verbos del primer grupo francés, es decir, tiene la terminación ER. Pero presta mucha atención, existen verbos irregulares como el verbo aller, en español ir, que a pesar que tiene la terminación ER, no pertenece del primer grupo, ya que es un verbo medio auxiliar irregular del tercer grupo. ¿Qué tal si repasamos los pronombres personales en francés? Recuerda que los pronombres personales en francés se dividen en 2 partes, singular y plural. Los pronombres singulares son je, yo, tu, tú, il, él, ella. Veamos ahora los pronombres plurales. Nous, nosotros. Vous, usted o ustedes. Il, ellos. Él, ellas. ¿Quieres repetirlo conmigo? Pues vamos. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Très bien. Escuchamos ahora la terminación de los verbos del primer grupo. Je, tu, es. Il, elle, on, nous, ONS, vous, EZ, il, ENT, elle, ENT. ¿Escuchaste atentamente la terminación? ¿Te fijaste que cada pronombre tiene una terminación? ¿Qué tal si lo repetimos? Atento. Je, tu, es. Il, elle, nous, ONS. Vous, EZ. Il, elle, ENT. Voyons maintenant le verbe parler au présent de l'indicatif. Veamos ahora el verbo parler en presente indicativo. Je parle, yo hablo. Tu parles, tú hablas.
él parle, él habla, ella habla. Nous parlons, nosotros hablamos. Vous parlez, usted habla. Él parle, ellos hablan, ellas hablan. ¿Qué tal si lo deletreamos? No te olvides de tomar apuntes. Je parle, J-E-P-A-R-L-E. Tu parles, T-U-P-A-R-L-E-S. Elle parle, I-L-P-A-R-L-E-S. Nous parlons, N-O-U-S, P-A-R-L-O-N-S. Vous parlez, B-O-U-S, P-A-R-L-E-Z. Elle parle, I-L-S-E-R-L-E-S, P-A-R-L-E-N-T. Muy bien. Combien de langues est-ce que tu parles? ¿Recuerdas esta pregunta? La pregunta del inicio. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Sabes cómo te contestarías esta pregunta? Déjame ayudarte. Si solo hablas español, dirías je parle español. Si hablas dos idiomas, en este caso inglés y español, dirías je parle deux langues, l'anglais y el español. En mi caso, yo hablo tres idiomas, inglés, francés y español. Yo digo je parle trois langues, français, anglais y el español. ¿Y cómo dirías ella hablas inglés? Exactamente. Elle parle anglais. Très bien. Ya que estamos aprendiendo el verbo parler en presente, veamos 4 verbos que son muy importantes del grupo que usamos a menudo a la hora de empezar una conversación básica en francés. Ellos son los siguientes. S'appeler, llamarse. Habiter, habitar, vivir. Travailler, trabajar. Aimer, amar. ¿Qué tal si conocemos a Leison y tratamos de identificar todos los verbos en presente indicativo que él menciona? Vamos. Je m'appelle Leison Cataldi La Jeunesse. J'habite à Piedra Blanca, Haina, République dominicaine. Je travaille comme professeur de français dans un collège tout près de chez moi. J'aime voyager et connaître d'autres cultures. ¿Identificaste algún verbo presente indicativo? Très bien. Habiter, appeler, travailler, aimer. Todos terminados en E